Gerardo Huguet. Vamos a ver esta presentación del trabajo llamado Balance de componentes hidrogeoquímicos sobre el uso sostenible de un acuífero tropical. Como unos aspectos introductorios, se señala la importancia de las aguas subterráneas tanto a nivel mundial como en Venezuela. En Venezuela se reportan extensas zonas que pueden tener acuíferos y de hecho en Venezuela se aprovechan para grandes zonas urbanas, se aprovechan bastante las fuentes subterráneas, de manera que ellas representan en algunas ocasiones hasta más del 80% del agua que se utiliza para los acueductos urbanos, en urbanismos, en ciudades y en pueblos. En este trabajo se va a estudiar el acuífero ubicado en San Diego, en el municipio de San Diego. Bueno, realmente está ubicado entre parte de lo que es municipio de San Diego y municipio de Los Guayos. San Diego tiene una población urbana de aproximadamente 140.000 habitantes. Aquí es donde se concentra el uso que se está analizando en este trabajo para el acuífero. Esta población representaría una demanda de alrededor de 460 litros por segundo. Aquí vemos rápidamente lo que es la ubicación al norte de Venezuela, en los alrededores de la ciudad de Valencia y de lo que es el lago de Valencia. Aquí se observa mejor en la siguiente lámina lo que es la ubicación de esta cuenca del río de San Diego Los Guayos, la cual se asume que corresponde con lo que es el acuífero propiamente dicho. Forma parte de la cuenca del lago de Valencia. Dentro de lo que se va a mencionar más adelante tenemos algunos parámetros de interés. Este es un parámetro hidráulico de lo que son los acuíferos, que es la transmisividad, donde aparece aquí una clasificación de lo que son algunos valores típicos de transmisividad y de lo que sería la posibilidad de extraer ciertos caudales de acuíferos que tengan estos valores. También se va a mencionar la composición pues, de los distintos estratos, la clasificación según este sistema de clasificación de suelos, donde se diría pues, que suelos que sean de material granular tienden a ser más permeables y también que tienen más capacidad de extraer sus aguas que posean, y mientras que hay suelos de tipo arcillosos, limosos, que son más impermeables. Esta clasificación la vamos a ver luego en los mapas. La gestión integrada de recursos hídricos es otro concepto que se toca aquí y se refiere a una idea general de lo que debería ser el uso de los recursos hídricos en cuencas, tanto las aguas superficiales como las subterráneas, de manera que implique un uso sustentable, coordinado y una serie de aspectos pues, que tienen que tomarse en cuenta, que por cierto se mencionan también en la ley de aguas vigente de aquí de Venezuela. El uso sustentable del recurso agua es el meollo de este análisis, porque lo que vamos es a evaluar o a determinar el hecho de que las características que vamos a estudiar del acuífero permitan suponer que su uso puede ser sustentable, de manera que haya disponibilidad de él, que se pueda planificar, que la extracción permita un aprovechamiento sin agotarlo y que la calidad del agua sea la apropiada para su uso. En esta investigación se siguieron fases de que implicaban primero la caracterización de los constituyentes o de los elementos hidrogeoquímicos, que es, en pocas palabras, aspectos hídricos, geológicos, físico-químicos, tanto del agua, del acuífero, como de las características
geofísicas de este y de su cuenca. Luego la determinación de algunos parámetros, su abatimiento, transmisividad, datos de litología, una serie de parámetros, también una determinación y análisis de datos de precipitación, infiltración, evapotranspiración, para poder analizar un balance hídrico. Y por último, la determinación de que si los resultados, los datos obtenidos permiten asumir que su uso puede ser sustentable o no sustentable, simplemente estableciendo que si algún parámetro cumple con la condición o no cumple con la condición de que pueda ser sustentable. En cuanto a los resultados, tenemos resultados sobre valores de caudales de bombeo, la distribución de los pozos en el área limítrofe de la cuenca. Los caudales más típicos están señalados en otra gráfica, pero la mayoría de los pozos tienen extracción de alrededor de 6 litros por segundo hasta 10 litros por segundo. La talización del caudal extraído se muestra en esta lámina y generalmente es superior a los 400 litros por segundo en promedio de todos los pozos registrados. También tenemos algunos datos aquí sobre lo que es bicarbonato presentes en las aguas subterráneas que fueron analizadas en trabajos previos. Los valores se distribuyen desde de 0 a 100 miligramos por litro hasta un máximo de 700 miligramos por litro. También se registraron valores de concentraciones de iones de calcio, de concentraciones de sodio y potasio. Esto va a permitir luego hacer una clasificación de estas aguas subterráneas. La dureza total, que es interesante observar que en la mayoría de las muestras los valores de dureza son inferiores a 300 miligramos por litro. Por lo tanto, en la mayoría de los pozos, sobre todo ubicados hacia el centro y norte del acuífero y del municipio, no excede el límite permitido. También tenemos aquí entonces este mapa donde el tono más oscuro se refiere a que son aguas tipo bicarbonatos de calcio de magnesio. Mientras que muy poco de las aguas subterráneas, solamente en el extremo inferior, que es lo más cercano al lago de Valencia, son aguas de sulfato o cloruro de sodio. Son aguas ya salobres. Se presume que se debe a la influencia del lago de Valencia. Aquí hay un resumen de los resultados de los valores físico-químicos de los parámetros analizados de dureza, cloruros, sulfatos, nitratos, sólidos, en donde la mayoría no exceden los límites para consumo humano. Eso se refiere a la Gaceta 33.395 de las normas del agua para consumo. Luego aquí tenemos los datos respecto a las litologías de los pozos. Los pozos registrados aparecen en esta figura que está numerada. Los diferentes pozos y los resultados de la litología están todos aquí ubicados en las dos tablas siguientes, donde lo que se puede observar en la segunda columna, la primera columna es el número de pozos, pero la segunda muestra que hay alternancia de capas de arcilla, de arenas bien gradadas, grava, de roca en algunos casos, dependiendo de la ubicación del pozo, pero se observa mucha diversidad de estratos y mucha alternancia de ellos. Los resultados de los parámetros hidrogeológicos muestran entonces que hay, como digo, diversidad de litologías, de estratos, de espesores, de profundidades. Se consigue mediana porosidad y permeabilidad. Pues, sin embargo, se consiguen estratos que son permeables y que pueden constituir acuíferos. Luego, entonces, se obtuvieron los resultados de las transmisividades obtenidas en diferentes pozos
y la gran mayoría se encuentra en valores entre 0 y 100 metros cuadrados por día, lo cual le corresponde a una transmisividad baja que representa posibilidades de extraer entre 1 y 10 litros por segundo. Aquí tenemos también valores de precipitación, milímetros por mes, promediados en el periodo de estudio. En este caso, el periodo de estudio se refirió desde el año 2015 al 2018. Valores de evapotranspiración, en milímetros por mes, valores de aquí de infiltración en milímetros por hora, para lo cual se van a hacer más adelante, se van a tomar los resultados para hacer una aproximación de un balance hídrico, balance hidrológico en el acuífero. Aquí los resultados se presenta ya un resumen, una producción entonces diaria total de 400 litros por segundo de lo que son los pozos profundos que se están explotando actualmente. Los parámetros físico-químicos muestran resultados de diferentes concentraciones de iones, sin embargo, en la zona centro y norte, los pozos tienden a tener esas concentraciones por debajo del límite de las normas. En cambio, al sur sí exceden en muchos casos los límites. La transmisividad es baja. Y por aquí está el coeficiente de almacenamiento. Bueno, cuanto a lo que son datos ya de precipitación, infiltración y evapotranspiración, se totalizan y se promedian al año para luego hacer una revisión de lo que podría ser el volumen almacenado. Se estima carga en los periodos lluviosos se debe estar recargando. No se ha estudiado en detalle cómo es eso, pero en cuanto al balance, debe haber una recarga que reponga el volumen extraído. Se estima que puede haber una extracción hasta de 1.400 litros por segundo para no exceder la capacidad de recarga. Eso nos permite llegar entonces a las conclusiones de que, bueno, que el acuífero, ¿verdad?, muestra características bastante diversas, por decir que es bastante heterogéneo. Tienes en conjunto estratos confinados, semiconfinados por capas de muy baja permeabilidad y por lo tanto se consiguen también valores de baja a moderada transmisividad. En cuanto a las características físico-químicas, el agua extraída de la mayoría de los pozos corresponde al tipo 1, subtipo 1A. En cuanto a la clasificación de aguas en la cuenca del lago de Valencia, y por lo tanto, en general, la calidad del agua se permite que pueda ser usada para usos de abastecimiento urbano previa desinfección. Y con respecto al balance hidrogeológico, se considera que los datos disponibles permiten que exista recarga del acuífero y que pueda ser explotado con ciertos caudales de extracción. Actualmente la extracción total es menor que la tasa máxima de extracción teórica que se estimó en 1.400 litros por segundo y por lo tanto, pues, esta fuente subterránea se puede utilizar como una fuente de agua. Claro, en el área de San Diego y de Los Guayos, las fuentes subterráneas complementan lo que es el sistema regional del centro, un sistema de aguas importadas de otras cuencas, pero se complementan. Es decir, que sí existen condiciones, tanto de tipo físico-químico como desde el punto de vista hidrológico, para el uso sustentable. Sin embargo, todavía falta por concretar más los diseños de este sistema de uso sustentable y compartido de las aguas subterráneas con las aguas del sistema superficial. Muchas gracias.